Vamos a comenzar ya con una primera, va a ser más que una mesa, va a ser un diálogo entre Francisco Morcillo y el director de Relaciones Institucionales de Segitur. Y vamos a hablar de esta plataforma de destinos turísticos inteligentes que se quiere también abrir a todo lo que es el turismo rural. Yo os voy a invitar, no voy a quitaros más tiempo, os invito a subir y a comenzar este diálogo. Que tengáis un buen día. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Habéis descansado? Pues, en primer lugar, daros las gracias a todos los que han hecho posible este evento, en particular a la Consejería, a la Dirección General de Turismo, en su figura del director general, Paco Martín, pues, un poco por traer este evento y, sobre todo, por traer este mensaje necesario, sobre todo en la parte más rural, ¿no? Yo creo en unos momentos donde los territorios están empezando a marcar su necesidad de vincularse a una actividad económica y centrarse en algo más que una cuestión de mero suministro a las grandes ciudades y, por lo tanto, yo creo que fomentar, no solamente desde el punto de vista de la promoción turística, sino generar un ecosistema, las empresas, la tecnología, los datos. Yo creo que este mensaje que saldrá a lo largo de toda la jornada y las conclusiones, pues sin duda va a ser francamente importante. Y, por supuesto, también dar las gracias a todos los que han hecho posible a nivel de producción, el gran papel de Ametic, también como partner de este proyecto y, por supuesto, a los que han participado en la organización. Sin más dilación, quiero presentar a mi compañero de mesa, Ramón Ferri, que quizás muchos los conozcan, sobre todo los que estamos más vinculados a la parte tecnológica, pero otros no. Y aquellos que no lo conozcan tanto, decir que Ramón es un licenciado en informática y, bueno, además con una gran formación, con varios máster, tanto a nivel de gestión de proyectos y, sobre todo, muy vinculado a la gestión pública. Ramón ha formado parte de proyectos y ha formado parte de trabajar en la transformación digital de administraciones públicas, como la propia Diputación de Valencia, la Universidad Politécnica, el Ayuntamiento de Valencia, durante muchísimos años, y últimamente en Segitur. Digamos que Ramón, y yo permíteme esa licencia, no sé si será un Mbappé más o menos de la Smart City en España, pero francamente es una de las personas que quizás más ha trabajado en estos últimos años, tanto en los procesos de normalización como en los procesos también de trasladar las necesidades tecnológicas a las ciudades, ¿no? Y, bueno, por destacar, en 2015 recibió un premio a esa trayectoria en un Congreso Nacional de Innovación y en el 2016 también como director de Administración Local por parte de Enertic. Yo creo que es una buena carta de presentación. Y hoy en día, pues Ramón es una de las personas que, también junto a Enrique y algún que otro parte de su equipo, son más miradas porque desde que en el año 2021 la ministra, en el marco de Digital Tourism, presentara la gran plataforma de destino inteligente, pues sin duda hay mucho que decir, mucho por escribir, mucho por trabajar. Me consta que llevan cerca de 2 años trabajando y en estos 20 y tantos minutos que llevamos ya, me he consumido 2 y pico, me prometí que no me iba a llevar mucho más, está claro que tenemos que intentar aterrizar el concepto, Ramón, a un público no solamente tecnológico, sino también un poco desde el punto de vista empresarial, de la pequeña y mediana empresa, de los territorios, y saber qué es eso, ¿no? Por lo tanto, lo que es este diálogo lo hemos establecido como en 3 grandes bloques, de tal forma que podamos un poco conociendo con más detalle en qué consiste y, sobre todo, cuáles son los beneficios, ¿no? Ramón, ¿en qué consiste, de una manera llana, la plataforma inteligente de destino y cuáles son sus beneficiarios, tanto directos como indirectos? Bueno, yo creo que consiste en un reto muy ambicioso nacional del Gobierno de España en que seamos, pues, el referente tecnológico también del sector turístico, no solo en el propio sector, sino también el referente tecnológico. Y principalmente es un
es una serie de tecnologías, es una infraestructura tecnológica sobre todo. Igual que necesitamos infraestructuras de conexión aérea o infraestructuras de movilidad, también requerimos infraestructuras tecnológicas, cómo no. Y en esta infraestructura tecnológica de lo que se trata es de tener una serie de aplicaciones pensadas en la compartición para todo el sector, para todo el destino, para todo el sector turístico, donde seamos capaces de compartir datos, servicios y aplicaciones turísticas, y eso es un poco, va a requerir de una serie de infraestructura tecnológica para que todo esto se pueda dar, ¿no? Beneficiarios, pues los beneficiarios directos esperamos y deseamos que sea el turista en su relación cuando está en el destino, con el propio destino, el ente gestor, y con las pymes dentro del ecosistema de ese destino concreto. Pero también de forma indirecta pues estarán relacionados todas las empresas o los empresarios que van a hacer innovación tecnológica sobre la información del turismo, todo el sector de investigación y emprendedurismo, en fin, en definitiva, principalmente para el turista en su relación con el destino y con las pymes del destino donde esté. Esa infraestructura tecnológica que se habla con mucha frecuencia, ¿no? Que se divide en capas, que tiene funcionalidades, pero realmente, desde un punto de vista, ya digo, no tecnológico, ¿en qué consiste el que una plataforma se divida en capas y en qué consiste el concepto de funcionalidad que cambia un poco los parámetros de las verticales tradicionales que en el ámbito de Smart City se venía trabajando y que, de alguna forma, creemos que es donde más impacta también en los destinos, al margen de todo el conjunto que acabas de comentar y que luego hablaremos más tarde de compartir el dato, ¿no? Pero en esa separación, capas por un lado, modelos de funcionalidades, detállame un poquito más que puedan conocer un poco su contenido. Sí, bueno, lo comentó un poco el director general ayer, ¿no? El destino es no solo el ente gestor del destino, sino la suma de todas las partes. Por tanto, toda esta plataforma está pensada en el dato como eje, infraestructura sobre el que vamos a prestar esos servicios personalizados y de valor al turista. Por tanto, necesitamos lo que denominamos una plataforma, aquello que sea capaz de recoger los sistemas de información, los dispositivos que trasladamos en campo y, en general, toda la información que haya en ese ecosistema del destino, recogerlo en un repositorio unificado de información, o al menos aquel que sea capaz de recoger los datos y sea capaz de trasladarlos hacia esas plataformas de diputación, de gobierno regional o, en este caso, de todo el país, para recoger esa información y ofrecer servicios de valor otra vez hacia abajo. Para eso requieres una tecnología mínima, con una visión del dato, de los datos como principal elemento sobre el que trabajar, y es la única manera de que interoperemos y generamos una arquitectura articulada que pueda llegar al pequeño destino y que podamos tener una visión también de país. Y las funcionalidades de lo que se trata es de una identificación de aquellas funciones o servicios turísticos que nos van a permitir evolucionar, transicionar digitalmente de una forma más o menos homogénea en todo el país. Esto va a permitir que cuando tengamos una solución para una app turística la pueda tener desde el pequeño destino hasta la mayor ciudad con unas funcionalidades bastante similares. Sí, o sea, realmente, digo, por poner un ejemplo para que lo entiendan, al final crear un marco de referencia que sirva de forma agnóstica, que todos puedan tener la misma herramienta y que puedan utilizarlo tanto el pequeño destino como la gran ciudad o el gran destino que al fin y al cabo se beneficie de ello. Desde el punto de vista tecnológico, también, Ramón, hay muchas cuestiones que están apareciendo nuevas, porque claro, son muchos discursos, además muy interesantes, de alto interés, tanto técnico como de alto interés también estratégico, pero van apareciendo nuevas figuras, nuevos conceptos que si bien eran conocidos en el ámbito de la tecnología, quizás desde el ámbito del turismo no eran tan conocidos, ¿no? Obviamente hay cuestiones que quizás sí, como puede ser la semántica o la ontología, que al final busca ese orden, pero unido el concepto de ontología, semántica, modelo de datos, los casos de uso, que también se está potenciando de CSITUR, hay una nueva arquitectura conceptual que, lógicamente, y eso es algo que lo vivo, ¿no? Sobre todo los que vienen del ámbito de la promoción turística tradicional, que han estado enfrentados a otro tipo de análisis, a otro tipo de propuestas, generan un nuevo formato y una nueva conversación
a la hora de relacionarse. Brevemente, un poco estos conceptos, semántica, ontología, modelo de datos, tal, aunque es mucho, eso da para muchísimo, pero sí es cierto que ¿por qué la necesidad de todo eso? Yo creo que más que el por qué, no qué es cada cosa. Sí, básicamente estamos hablando de cooperar y colaborar. La única manera que sabemos de colaborar y cooperar en el mundo, dijéramos, de tecnología es basados en la interoperabilidad. La interoperabilidad, sabéis que es la capacidad de que nos podamos entender entre dos partes o entre n partes. Y para eso necesitamos una interoperabilidad organizativa, semántica, etcétera. ¿Qué necesitamos principalmente en un sector como el de turismo? Que todos le llamemos a las cosas de la misma manera. Por eso yo creo que se puede entender mucho mejor en los casos de uso. Los casos de uso vienen de un problema público que no está resuelto, o al menos que entendemos que no hay soluciones tecnológicas que lo puedan abordar. Son casos de uso reales, el turismo termal, el turismo de mascotas, la medición del turismo de cruceros, una serie de temas que tienen mucho que ver con el mundo turístico y que tenemos que identificar qué actores están en ese caso de uso, que no es ni más ni menos que un demostrador, qué actores están involucrados en ese caso de uso, qué datos intercambian en ese caso de uso, por tanto esos datos, qué modelo de datos van a compartir y consensuar de forma que a todos le llamemos de la misma manera, y cuando ya tenemos esto, somos capaces de, primera, que nos entendamos tú y yo, y segunda, que una vez lo tengamos perfectamente instanciado, al revés, lo extrapolemos y generemos vocabularios y ontologías del sector, de forma que a partir de ese momento todos ya sí que somos capaces de hablar de la misma manera. Y ya le diremos a cualquier aplicación informática, a cualquier solución de tecnología, para cualquier empresa del sector turístico, más o menos cuál es la norma, cuál es ese modelo de datos, para que en el momento que quiera ya va a poder interactuar con todo el resto del sector. Es un trabajo que es, dijéramos, de fontanería, muy necesario, pero que hace que seamos capaces de compartir. No podemos hablar de espacios de datos sectoriales si no somos capaces de identificarnos de forma unívoca y de hablar de la misma manera. Y esos son los palabrejos de la semántica, de la ontología, de los vocabularios, que quizá es una cosa que debe de ser transparente para la empresa en la que está trabajando, pero que sí que requiere mucha ayuda por detrás para que lo podamos hacer y mucho trabajo. Y ese trabajo que veis aquí principalmente es un trabajo de fontanería, de infraestructura, de que eso se pueda dar y de que cuando alguien abra un hotel y requiera un PMS o requiera una solución informática, ya tengamos los elementos claves para que esa solución informática perfectamente y desde el día número 1 ya pueda interactuar con todo el sector y con el destino. Fijaros lo importante, estamos hablando de aproximadamente ese efecto demostrador en unos 22 casos de uso, ¿no? Son los que están actualmente identificados y tienen la particularidad de poder segmentar la conceptualización del turismo. Y ya cuando se habla de, no es turismo en general, hay turismo termal, turismo ecuestre, turismo religioso, turismo de crucero. Al final hay una segmentación natural que sigue estando la misma, digamos, el mismo desarrollo a nivel de promoción, a nivel de interés, pero particularizando sobre todo cuál es el dato, dónde se obtiene, qué datos hay que sacar a flote o aflorar, porque no existen o no se están haciendo adecuadamente. Quizás ese es un poco ese concepto que yo creo que está aportando ese valor y además está cambiando un poco la forma de ver, por lo menos la percepción que estoy teniendo de los destinos, ¿no? Lo ven como algo útil, ¿no? No sé qué opinas. Pero pensar que ese caso de uso no es solo para lo nuevo, lo que no está resuelto, es también para lo que ya hay. No podemos tipificar los alojamientos como alojamiento familiar o alojamiento de otro tipo, de cualquier otro tipo, si realmente no hablamos todos de la misma manera. Y una suite familiar, todos la determinamos de la misma manera. Pues esa labor hay que hacerla. Y si luego realmente, o por supuesto que tienes la libertad de tú llamarle Super Suite o Metasuite, me da igual, pero a la hora de compartir información y poder prestar servicios e información de valor, todos tenemos que equipararlo con una única tipología semántica de lo que es esa suite. Y si denominamos suite familiar, pues vamos a llamarle todos de la misma manera, aunque por supuesto cada uno es libre de ofertarla como quiera. Pero a la hora de cooperar, de interoperar, necesitamos que esa semántica exista. Antes comentabas el tema de los datos y obviamente los datos sirven para producir servicios, obviamente, ¿no? Últimamente, a la vez que se está desarrollando la plataforma de destino, también se está trabajando en el concepto
de ese espacio de datos, ¿no? Que también con la iniciativa Gaia X, y ese espacio de datos, al fin y al cabo, es un entorno, ¿no? de intercambio voluntario, ¿no? de todo lo que son y de seguro de los datos, y que permite además conservar el control sobre ellos. Eso es uno de los miedos que se tiene por el sector turístico. Yo tengo la información, yo la voy a compartir. Hay miedo. Ayer, cuando venía de camino para acá, para este congreso, hablaba con una empresa y me decía, no, es que los datos son míos, puede ser un problema. Es que al final, si yo doy un dato y un dato lo reparte para todos los destinos, al final mi negocio se me capa. O sea, empieza a haber ese miedo escénico, ¿no? Conceptual, ¿no? Entonces me gustaría que lo explicaras un poco, sobre todo porque yo creo que viene a dar una seguridad, viene a dar un intercambio, y además puede generar también un modelo de negocio, porque ese espacio o entorno de datos también tiene la filosofía de poder monetizar, ¿no? Entonces, ahí en ese sentido, ¿cómo lo estáis planteando desde el turismo? Bueno, espacio de datos es un concepto. Gaia es una de las dijéramos, articulaciones de ese concepto de espacio de datos. Hay otras, hay ITSA, hay Fireware, hay otras, hay Simple. Lo importante de todo esto es, los datos son la base para poder tomar decisiones basadas en evidencias. Por tanto, tenemos que construir sobre un espacio de datos. Hay una identificación en la estrategia de datos europea, que ya sabéis que muchas de las cosas no las parimos nosotros, sino que nos vienen de Europa, y en esa estrategia de datos nos están diciendo que la mejor manera de poder cooperar y colaborar es a través de esa creación de espacio de datos. Y esa creación de espacio de datos tiene una serie de características. Pues la soberanía de los datos, el poder compartir qué datos a quién y cómo, y si lo monetizo o no lo monetizo. Y para eso se está desarrollando una serie de pila de software para que cada uno sea capaz de hacer eso. Eso todavía no existe hoy. Es posible que exista en 3 o 4 años. Lo que sí que tenemos que tener preparado es que seamos capaces ya de compartir esos datos con unas interfaces genéricas para en el futuro no solo ser capaces de compartir, sino decidir ese que comparto con plena libertad y con toda capacidad de poderlo hacer. Y yo creo que, y perdonadme, que por eso es tan importante el papel de Segitur, porque sí que puede ejercer de un punto neutro, de ese espacio de datos sectorial, de una manera agnóstica y sin ningún tipo de interés, y haciendo que la gente pueda compartir el dato para obtener servicios de valor, porque su dato va a aportar a otros de forma anónima, pero el de otros le va a aportar a él también, para saber dónde está, para tomar decisiones, como te decía, basado en evidencias. Sin esa compartición, no todos ganan. Con esa compartición, con mucho cuidado, por supuesto, todo el mundo gana, creo. Correcto. Vamos a bajar de nivel un poco conceptual y vamos a buscar ya la relación con los destinos, ¿no? Hay un tema importante que obviamente estamos en la conceptualización de todo el desarrollo de lo que va a ser la plataforma, pero ¿cuál va a ser la relación de esta plataforma país con las plataformas de destino y con el resto de...? Bueno, pues pensad que esta infraestructura que tenemos de país va acompañada con una convocatoria de destinos turísticos inteligentes que va a ir hacia los destinos, y, por tanto, su principal foco es transformar digitalmente los destinos, y nuestra principal función es ofrecer 20 servicios comunes que van a poder utilizar cualquier destino, desde Madrid, Barcelona hasta Plasencia, e incluso más pequeñitos, y esos servicios comunes los van a poder utilizar sin ningún tipo de problemas. Y esta convocatoria lo que va a hacer es permitir que transformemos todo el sector turístico de una forma más o menos homogénea. ¿Qué requisitos se le va a pedir a esos destinos conceptualmente? Y se está hablando últimamente de que será importante la cohesión territorial en la colaboración entre destinos. ¿Cómo está previsto? Sí, en principio solo va a haber un requisito, y es que tengáis esta voluntad de trabajar sobre datos, sobre repositorios unificados, para luego compartir esa información. Lo normal, y lo estamos fomentando, la propia agrupación de los destinos. Se pueden agrupar, pensamos que parte de esa convocatoria va a ir dirigida a las diputaciones, pero perfectamente puede ir a cualquier agrupación de destinos, por ejemplo, destinos de interior o destinos rurales, siempre que vayan principalmente en conjunto, porque van a ser capaces de obtener sinergias en esos proyectos, ¿no? Pero el proyecto pueden ir, yo no aconsejo que vayan a un único destino pequeñito, ¿no? Porque va a ser complejo
de poderlo recoger, pero seguro que en agrupación pueden tener muchas capacidades de hacerlo, sobre todo con sus diputaciones. Una última pregunta y ya cerramos. Empezó un pelín más tarde, pero una última pregunta para cerrar. Estamos en un destino rural, hay pymes. La pyme rural turística y un destino rural turística, ¿cuál puede ser su beneficio directo? Pues hombre, yo diría que todo. Para mí no hay diferencia entre un turista que vaya a estar en Madrid o en Barcelona o un turista que vaya a estar en Plasencia. ¿Por qué? Porque queremos que ese turista tenga una interacción riquísima con el destino en el que está y, por tanto, con el ente gestor del destino y, por tanto, con las pymes que están alrededor de ese destino. ¿Yo cómo lo veo? Pues veo un turista conectado con la capacidad de decir, pues soy alemán y me apetece comprar una revista alemana. ¿Y dónde tengo revistas alemanas a mi alrededor? Y que un kiosco que forma parte de ese destino sea capaz de decir, aquí estoy yo y tengo revistas alemanas, ¿por qué no? O que tú vayas a un hotel y quieras cortarte el pelo y el del propio hotel puede decirte, mira, tienes estas 4 posibilidades cerca de aquí porque tanto el propio hotel puede verlo como el propio turista. Por tanto, yo veo una riqueza absoluta para que el turista en el sitio donde esté, pensad que esa interacción rica está principalmente pensada para en el lugar donde esté, geoposicionada, servicios de valor, dónde está y posiblemente también con identidad. Si yo, turista, te digo, haz de mí según lo que quieras, vamos, lo que hacemos con Google, vamos a ser capaces de darle información personalizada, no solo donde está, sino por lo que a él le gusta, por la caracterización de lo que él quiere. Y eso somos capaces de tenerlo si trabajamos todos en colaboración con esas infraestructuras amplias que nos permitan dar servicios de valor, como os comentaba. Por tanto, lo mismo me va a dar, por eso esa cohesión territorial que hablábamos antes y social también, porque esa riqueza, si conseguimos que un destino esté donde esté, sea rico, tenga voluntad y, como decía el director general, sean soñadores y tengan ganas, ¿por qué no lo van a conseguir? Porque ese turista, cuando esté allí, va a tener la capacidad de recibir experiencias alrededor o ir al hotel de óleo de ayer o ir a cualquier sitio siempre que esté ahí. Muy importante para mí, desde mi punto de vista, y que me da igual que pase con la tecnología del futuro, tener ese gemelo digital, esa pequeña posición en el mundo digital donde te diga, seas lo que seas, por muy pyme que sea o muy pequeña o una experiencia que sea, que puedas estar en el mundo digital. Porque si estás en el mundo digital, yo voy a poder trasladarte a ti cuándo vas a tener turistas cerca y trasladarle al turista tus capacidades y tus servicios. Muy bien, creo que mejor no se puede haber explicado. La plataforma Inteligente Destino vino para quedarse y prepararos porque vais a escuchar hablar mucho de ella en los próximos meses. Muchísimas gracias.